¿Alguna vez, al abrir el grifo, nos hemos puesto a pensar en toda la maquinaria financiera que hay detrás? Es algo que damos por sentado, ¿no? Hoy vamos a hablar de Aguas Andinas, la empresa que, bueno, le da agua y saneamiento a millones aquí en Santiago. Tenemos aquí sus estados financieros consolidados, los intermedios hasta junio de 2025, y vienen con las comparaciones con fines de 2024 y mediados de 2024. La información es directa de ellos, de Aguas Andinas, y súper importante, está revisada por auditores independientes, que son EY Chile. Y bueno, la idea hoy es meternos un poco en estos números, ¿no? Ver qué nos dicen de la salud financiera de la empresa, cómo le fue en esta primera mitad del 2025, e ir más allá de las cifras. Exacto, y ese punto de los auditores es fundamental para empezar. Ellos usaron normas internacionales, la NIR 2410, para revisar estos números. Y su conclusión es clave. No encontraron nada raro. Nada que les hiciera pensar que la información financiera no muestra razonablemente la situación de la empresa. Esto siguiendo la norma contable internacional NIC 34. O sea, en simple, tenemos una base sólida, confiable, para lo que vamos a conversar. Y mencionan también que Chile ya adoptó las normas internacionales de auditoría desde enero de 2025, lo que le da más estándar, más confianza a todo esto. Perfecto. Buenísimo partir con esa confianza en la información. Entonces, entremos en materia. La foto general. ¿Cómo está Aguas Andinas a mediados de 2025? A ver, si comparamos junio 2025 con diciembre 2024. Vemos crecimiento, pero también más compromisos. Los activos totales, o sea, todo lo que tiene la empresa, subieron. Pasaron de unos M3.018 billones a casi M3.100 billones de pesos chilenos. Miles de millones, ¿eh? Son cifras grandes. Mucha plata. ¿Y qué fue lo que más creció? Principalmente, mira, el efectivo. El dinero que tienen disponible casi se duplicó. Y también el valor de sus propiedades, planta y equipo, su infraestructura física, digamos. Ahora, claro, esto tiene una contrapartida. Los pasivos totales, las deudas, las obligaciones, también subieron. Pasaron de M1.726 billones a M1.780 billones. Y aquí el motor principal fue la deuda a largo plazo, los pasivos financieros no corrientes. O sea, más activos, pero también más deuda de largo plazo. Exacto. Y el patrimonio, que es la diferencia a lo que es de los dueños, por así decirlo, también subió un poquito, de unos 1.292 billones a 1.317 billones. Esto refleja las ganancias que se generaron y quedaron en la empresa, aunque, ojo, una parte se fue en dividendos. Entiendo. La empresa es más grande, tiene más fierros, más efectivo, pero también debe más a largo plazo. Suena a que se están expandiendo, quizás financiándose con deuda. Ahora, la pregunta clave. ¿Ganaron más plata? ¿Cómo se compara la primera mitad de 2025 con la de 2024? Miremos el estado de resultados. Bueno, aquí la historia tiene sus matices, ¿eh? Por un lado, bien, los ingresos subieron. De unos 340.000 millones en el primer semestre de 2024, pasaron a 1.362.000 millones ahora en 2025. Están vendiendo más, eso es bueno. Siempre es bueno vender más. Claro. Pero si vamos a la ganancia operacional, lo que queda después de los costos del negocio, el crecimiento fue bien modesto. Pasó de M145.000 millones a M148.000 millones. Casi igual. ¿Y por qué tan poco, si vendieron más? Porque los costos subieron fuerte también. Hablamos de materias primas, el costo del personal casi M43.000 millones, la depreciación de toda esa infraestructura otros M42.000 millones y otros gastos operativos varios que sumaron más de M83.000 millones. Ah, claro. Entonces, venden más, pero les cuesta más operar. Se les va la ganancia ahí. Y al final, la última línea, la ganancia neta. Ahí, de hecho, hay una pequeña caída. La ganancia neta fue de M75.7 mil millones en el primer semestre de 2025, un poquito menos que los M76.5 mil millones del mismo periodo de 2024. ¿Y esa caída? ¿Principalmente por qué? Principalmente por dos temas financieros. Uno, mayores costos financieros, o sea, pagaron más intereses por la deuda. Subieron a M28 mil millones. Y dos, un mayor impacto negativo de algo llamado resultado por unidades reajustables,
que, bueno, es un ajuste contable ligado a la inflación, a la UEF en Chile. Y eso les pegó negativamente en $28,000 millones este semestre. Entiendo. Entonces, más intereses y el efecto UF se comieron esa alza en ventas y un poquito más. Exactamente. Y por eso la ganancia por cada acción también bajó un pelín, de 12,503 pesos a 12,382 pesos por acción. Qué interesante. Sube el ingreso, pero la rentabilidad final se aprieta por costos operativos y estos factores financieros. No es un cuadro simple, ¿verdad? Hay luces y sombras. Profundicemos un poco en los activos. Dijiste que crecieron. ¿Dónde está el valor grueso de Aguas Andinas? Claramente, en los activos no corrientes, los de largo plazo. Y ahí hay dos gigantes. Propiedades, planta y equipo, el famoso PPE, y los activos intangibles. El PPE es toda la infraestructura física, las cañerías, las plantas, los edificios, las redes. El valor en libros es enorme, casi $2,100 billones. Es como el 70% de todo lo que tiene la empresa. ¡Wow! La mayor parte es infraestructura. Sí, y fíjate, tienen un detalle. Los terrenos los valorizan de forma especial, por revaluación, y suman $2,528 millones solo en terrenos. El resto va al costo histórico. Y tienen $221 millones en construcciones en proceso. Eso nos dice que siguen invirtiendo fuerte, construyendo, ampliando. Normal en este negocio. Piensa que algunos activos duran hasta 80 años. Claro, siempre hay que mantener y expandir. ¿Y el otro gigante? ¿Los intangibles? Esos suman unos $618 millones. Y aquí, la joya de la corona son los derechos de agua. Y las servidumbres, considerados de vida útil indefinida. Y ojo aquí porque a fines de 2024 hicieron un cambio contable súper relevante con los derechos de agua. Ah, ¿sí? ¿Qué cambiaron? Antes los tenían registrados a lo que costaron originalmente. Ahora usan un modelo de reevaluación que se basa en criterios de la CIS, la Superintendencia, y también en precios de mercado. ¿Y eso qué significó en la práctica? En los números. Significó sumar de un plumazo casi $400 millones al valor de esos derechos de agua. $400 millones. Es muchísimo. ¿Pero eso es plata real que entró? No es efectivo. Es un ajuste contable. Es reconocer en los libros que esos derechos hoy valen mucho más de lo que costaron. La empresa dice que esto da una imagen más relevante de su valor económico real, más cercana a lo que se paga hoy por derechos de agua si se transaran. Impresionante. Un activo que no se toca, un derecho, de repente vale muchísimo más en el papel. ¿Y por qué es importante entender esto? Es crucial. Primero porque subraya el valor estratégico y económico del agua, que sabemos que es un recurso bajo presión, sobre todo acá en la zona central. Y segundo, contablemente infla la base de activos de manera muy significativa. Aunque no sea caja ahora, puede influir en cómo se ve la empresa, en su capacidad para pedir más deuda. Y nos recuerda lo valioso y quizás escaso que es el recurso que ellos gestionan. Queda clarísimo. Ese cambio contable en los derechos de agua es una de las grandes noticias de estos estados financieros. Ahora, si tienen activos tan valiosos y siguen invirtiendo, ¿cómo pagan todo eso? Miremos el otro lado del balance: las deudas, los pasivos y el patrimonio. Aquí también hay movimientos interesantes. Vimos que la deuda total subió, pero si uno mira el detalle, hay un cambio en la mezcla. La deuda a corto plazo, los pasivos corrientes, de hecho bajó bastante, de $351 mil millones a $241 mil millones. Pagaron deudas con proveedores y otras financieras de corto plazo. Ah, bien por ese lado. Menos presión inmediata. Sí, pero, y aquí viene el pero, la deuda a largo plazo, los pasivos no corrientes, aumentó un montón, de $1,374 billones a $1,539 billones. Ahí está el grueso del financiamiento. ¿Y qué tipo de deuda es esa? ¿Préstamos bancarios? Es una mezcla bien diversa. Tienen bonos emitidos aquí en Chile, en UF, pero también tienen bonos en mercados internacionales, en dólares australianos, yenes japoneses, francos suizos, además, claro, préstamos bancarios, y unos $1,401 millones en algo llamado aportes financieros reembolsables, o AFR, que son como aportes de terceros, por ejemplo, inmobiliarias, que la empresa devuelve con el tiempo. O sea, una estructura de deuda bien compleja, ¿eh?
con distintas monedas, plazos. ¿Eso no genera mucho riesgo? ¿Cómo lo manejan? Buena pregunta. En las notas explican que gestionan esos riesgos. Por ejemplo, la deuda en moneda extranjera. Usan derivados financieros, coberturas, para protegerse si el tipo de cambio se mueve mucho, como un seguro contra las fluctuaciones de las divisas. Ah, se cubren. Exacto. Y señalan que gran parte de la deuda es a tasa fija. Eso los protege si las tasas de interés suben de repente. Incluso hacen simulaciones. Calculan que un cambio fuerte en la tasa de referencia, la TAF, tendría un impacto relativamente controlado en sus resultados, unos plus menos M1.8 millones antes de impuestos. Intentan tenerlo bajo control. Se nota una gestión financiera activa ahí. ¿Y el patrimonio? ¿Algo que destacar? Relativamente estable en su estructura. El capital inicial no cambia. Las ganancias acumuladas suben por el resultado del semestre, pero bajan por los dividendos que pagaron. Fueron unos M48 millones de impacto por dividendos. Y hay una cuenta otras reservas que creció bastante. Ahí se refleja principalmente el efecto de esa revaluación de los derechos de agua que hablamos. Y un dato no menor, el controlador principal, con poco más del 50%, es Inversiones Aguas Metropolitanas, que pertenece al grupo francés Veolia. Entendido. Gestión sofisticada para una operación gigante. Ahora, todo esto está en el papel, balances, resultados. Pero, ¿y la caja? ¿El efectivo? ¿Cómo se movió la plata de verdad en estos 6 meses? Para eso, el estado de flujos de efectivo es la clave. Ahí se ve la dinámica del dinero. Lo podemos ver en 3 partes. Primero, la operación. El negocio mismo. Y aquí, muy buenas noticias. Generaron un flujo positivo de M199 mil millones. Bastante más que los M169 mil millones del año pasado. Bien ahí. ¿De dónde vino esa plata principalmente? Principalmente de cobrarle a los clientes. Recibieron M432 mil millones de los clientes. Esto confirma que el negocio central genera caja, y genera bien. Segundo, la inversión. Aquí es salida de plata, un flujo negativo de M84 mil millones. Es menos que el año pasado, pero igual es harto dinero. ¿Y en qué se fue esa plata? Principalmente en comprar e instalar más infraestructura, más PPIE, y también algunos activos intangibles. Es la inversión constante que necesita este negocio para funcionar y mejorar. Y tercero, la financiación. Aquí también salió plata neta. M38 mil millones, menos que en 2024, pero salida al fin. Es una mezcla. Por un lado les entró plata, M163 mil millones, por nueva deuda a largo plazo. Pero por otro, pagaron M94 mil millones de deudas viejas, pagaron M22 mil millones de intereses y también pagaron dividendos. Aunque el flujo de caja aquí no detalla exacto cuánto salió por dividendos en 2025, sabemos por el estado de patrimonio que el impacto fue de unos M48 mil millones. Entonces, a ver si entiendo. Entró mucha caja por la operación, salió bastante por inversión y salió un poco menos por financiación, porque pidieron más deuda de la que pagaron, pero pagaron intereses y dividendos. ¿Cómo quedó el saldo final de efectivo? El resultado neto de todo eso fue que el efectivo aumentó en 77 mil millones durante el semestre. Empezaron el año con 109 mil millones y terminaron junio con 186 mil millones en efectivo y equivalentes. Quedaron con bastante más caja. O sea, resumen, el negocio genera muy buena caja, usan una parte importante de eso y toman más deuda para invertir fuerte en cañerías, plantas, etc. Pagan sus deudas, intereses y dividendos, y aún así les queda más plata en la cuenta al final del semestre. Suena a que están cómodos de liquidez, ¿no? Exacto. La operación genera fuerte, invierten fuerte, y la gestión financiera les permite terminar con más caja. Es una buena posición. Ya. Más allá de estas grandes cifras de los estados principales, ¿viste algo más? ¿Algún detalle interesante o algún riesgo que mencionen en las notas explicativas? ¿Esos textos que a veces nadie lee pero son importantes? Sí, claro, las notas siempre dan contexto. A ver, destacaría algunas cosas. Primero, sobre riesgos financieros. Lo detallan en la nota 3. El riesgo de crédito, o sea, que la gente no pague la cuenta. Dicen que está mitigado porque son muchísimos clientes, chicos, atomizado, y tienen una política estricta para provisionar deudas viejas. Tienen guardados M43 mil millones por si acaso. El riesgo de liquidez, quedarse sin caja.
Dicen que lo manejan diversificando sus fuentes de deuda y cuidando los vencimientos. Y el riesgo de tasa de interés, que ya comentamos, lo manejan con deuda mayormente a tasa fija. O sea, declaran que tienen esos riesgos bajo control, o al menos gestionados. Eso dicen, y explican cómo. También es interesante la nota 6, sobre transacciones con partes relacionadas. Hay harto negocio con otras empresas del mismo grupo Veolia, el controlador. Les compran servicios, soporte técnico, etc. Y claro, con la matriz, inversiones Aguas Metropolitanas por los dividendos. Y mencionan compras de agua o energía a la Asociación de Canalistas del Maipo, un dato curioso. La remuneración de los directores y su comité fue de $304 millones en el semestre. Información relevante sobre cómo opera el grupo. ¿Algo más? Las políticas contables nota 2 confirman que usan las normas internacionales, las NIF o IFRS en inglés. Mencionan que hacen estimaciones clave. Cuánto duran los activos, si algo perdió valor, cosas así. Detallan cómo reconocen los ingresos, incluyendo una estimación de lo que la gente consumió, pero aún no se factura. Cómo valoran inventarios, cómo calculan las platas para indemnizaciones de empleados. Hay detalles técnicos de normas nuevas y futuras, y una reclasificación que hicieron para que las cifras 2025 sean bien comparables con 2024. Ok, tecnicismos contables, pero que aseguran consistencia. Exacto. Y una mención chiquita pero importante al medio ambiente, nota 2.2.s. Dicen que reconocen y valoran activos específicos que tienen para proteger el medio ambiente. Muy útil ese repaso por las notas. Le da carne a los números. Bueno, si tuviéramos que cerrar con las ideas principales, el resumen de la ópera de las finanzas de Aguas Andinas en esta mitad de 2025, ¿cuáles serían? Yo diría, 1. Es un negocio súper estable, regulado, con ingresos que crecen, pero los márgenes de ganancia están apretados, por costos que suben y por los gastos financieros. 2. A pesar de esa presión en los márgenes, la empresa genera mucha caja, mucho efectivo, con su operación diaria, y esa capacidad está creciendo. 3. Invierte muchísimo y de forma continua en su infraestructura, en mantenerla y ampliarla, clave para el servicio. 4. Tiene una base de activos gigantesca, y el valor de esa base se vio muy inflado por esa revaluación de los derechos de agua, lo que nos recuerda lo importante que es el agua económicamente. 5. Se financia con una mezcla compleja de deuda, local e internacional, y parece que gestionan activamente los riesgos que eso implica, como el tipo de cambio o las tasas de interés. Y 6. Reparte dividendos regularmente a sus accionistas. Es parte de su política. Excelente resumen. Una radiografía bastante clara de una empresa de servicios públicos grande. Inversión constante, ojo en los costos, manejo financiero complejo, retorno al accionista, todo en un entorno regulado. Para cerrar ya, ¿nos dejas alguna reflexión final? Algo para que quienes nos escuchan se queden pensando después de toda esta conversación sobre números. Sí, claro. Hay una idea que me quedó dando vueltas, que conecta todo esto con la realidad y el futuro. Hablamos harto de esa revalorización contable de los derechos de agua, ¿verdad? Que ahora valen muchísimo más en los libros. Si pensamos en eso, y lo cruzamos con el contexto del cambio climático, que sabemos que está pegando fuerte en la disponibilidad de agua aquí en la zona central, surge una pregunta, ¿no? ¿Cómo va a evolucionar no solo el valor en libros, sino la gestión real de este recurso que es cada vez más crítico? ¿Y qué presiones puede generar esto para Aguas Andinas en el futuro? Pensemos en las inversiones que quizás necesiten hacer para asegurar que tengamos agua si las sequías se ponen peores o si hay eventos climáticos más extremos. Y al final del día, ¿cómo podría todo eso afectar las tarifas? Las cuentas que pagamos todos por un servicio tan básico como el agua. Es un vínculo directo entre un número en un balance, la realidad del medio ambiente y el bolsillo de la gente. Da para pensar. Una reflexión muy potente, sí señor. Nos recuerda que detrás de los balances y los flujos de caja de una empresa como esta, hay desafíos ambientales y sociales enormes. Muchísimas gracias por guiarnos hoy con tanta claridad por estos estados financieros. Y a quienes nos escucharon, gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.